Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Recibamos con un fuerte aplauso a César Ramírez. César, qué honor. Hombre, pues El escenario es suyo, ¿verdad? muchas gracias. Pues muchas gracias a todos que están aquí. Sean todos bienvenidos. Tengo el gusto, el honor de comenzar este congreso que, como ya bien lo comentó Pedro y Nata, es un congreso que en lo personal a mí me emociona mucho y con mis colegas que he platicado es muy emocionante que veamos precisamente esas nuevas voces, esa nueva gente que quiere empujar el conocimiento, los temas contables y que no nos vean nada más como contadores cuadrados de que cargo y abono nada más. No, también sabemos hacer otras cosas. Entonces creo que este tipo de foros y de espacios nos dan esa apertura. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. El día de hoy yo les voy a platicar acerca de un tema que pues tiene cierto revuelo para los que nos dedicamos al tema de la contaduría, que es el tema de la planeación fiscal. Entonces muchas veces hemos escuchado este término, a veces los clientes llegan a pedirnos, oye, una planeación fiscal, y pues como que lo hemos escuchado, no sabemos qué significa, lo confundo a veces hasta con cosas que no son planeación o estrategia fiscal. Entonces, la idea aquí es darles una plática muy práctica de qué es lo que sí es y también qué es lo que no es, porque muchas veces estamos hasta estresados nosotros, más que el empresario, en cómo bajar los impuestos, cuando hay veces que ya no se va a poder, es que tampoco somos magos, o sea, hay un momento donde ya no hay más para dónde movernos, y entonces la idea es que ustedes se lleven claro qué sí es, qué no es, y en todo caso también decir, pues hasta aquí llego yo, ya no se puede hacer más, señor empresario, busque lo que quiera buscar, pero pues ya no hay manera, ¿no? Entonces, empezando por el tema de la planeación, ¿qué es planear? Pues si pudiéramos decir que es una serie de pasos para llegar a un fin determinado. En el caso de la planeación fiscal, pues su finalidad es buscar eliminar, reducir o diferir la carga impositiva. No es lo que nos dijeron en la escuela, que eso se trata la planeación fiscal. Sin embargo, hay que entender también desde dónde se hace o desde dónde nace este tema de la planeación fiscal. Y muchas veces lo confundimos porque todavía me toca que incluso colegas y obviamente también empresarios, pero que colegas me busquen diciéndome, oye, véndeme una estrategia para la nómina o véndeme una estrategia para los activos. Y yo les digo, es que no funciona así. Es como si yo quisiera llegar con un coach de fitness y le diga, oye, ponme bien fuerte, pero nada más de este músculo. Lo demás así déjame como estoy. Este músculo lo quiero fuerte. Pues me va a decir que no se puede. Va a decir, pues es que tu cuerpo es un todo. Pero bueno, suponiendo que me dijera, órale va, te voy a dar unas inyecciones, una sustancia y te vas a poner bien fuerte. Y yo me la inyecto. El problema, ¿cuál va a ser? Que como él no sabía que yo tengo un problema en el corazón, pues me va a ir para acá la sustancia y adiós Calderón, ¿verdad? Se acabó el cuerpo. Por eso es importante que entendamos que la planeación no es una planeación por pedazos, no es una planeación de esta cosa o de esta cosa. Debes de analizar el contribuyente o la empresa de manera integral. Debes de ver el todo de la empresa y ahora sí vas a ir atacando punto por punto. Pero una parte importante es que no existen esas pastillas mágicas que a veces queremos encontrar, porque ahorita ya es fecha que empiezan las asesorías donde, oye, pues revísame a ver qué puedo ya disminuir. Pues ya nada, es que ya en diciembre ya no puedes hacer nada, ya eso era desde enero, febrero, tienes todos los meses para haberlo hecho, ponte a planear ya para el año siguiente, ahorita ya va a ser muy raro que puedas mover algo, o sea, ya no se va a poder. Entonces, entendamos pues primero eso, que la planeación es integral, no busquemos soluciones mágicas porque créanme, yo dedicándome a esto ya muchos años no existe, o bueno, legalmente no existe, ¿verdad? Entonces, entendamos primero eso. La otra parte también que quiero comentarles es que hay dos tipos de planeación. Una planeación que yo le llamo por proyecto y otra planeación que yo le llamo de negocio en marcha. La de por proyecto, ¿qué es? Como su nombre lo indica, es cuando tenemos un proyecto ya determinado y tenemos un inicio y un fin, ¿no? ¿Cuál es el más común? El caso del desarrollo inmobiliario. Oye, tenemos un terreno, queremos hacer una torre de departamentos y pues obviamente acabando de repartirnos las ganancias, ¿no? Digamos que ese tipo de planeación es un tanto sencilla porque tienes el inicio, el desarrollo y el fin, pero todo está como muy controlado, sabes quién va a entrar, cuánto van a vender y cuánto va a salir. Entonces, esa planeación es algo pues, relativamente sencilla, ¿no? Pero luego tenemos la que es el 98% de las veces, donde son negocios en marcha, donde esa empresa no tiene un inicio porque no te tocó asesorarla desde el principio
sino a ti te buscan ya a los 2 o 3 años que va operando la empresa. Y tampoco tiene un fin determinado. A lo mejor vamos a pensar que esa empresa va a durar 15, 20, 30 años, no lo sabemos. Entonces, por esa razón, pues es un poquito más complejo. No quiere decir que no se pueda, simplemente va a ser un poquito más complejo, ¿no? Entonces, nada más para que nos quede claro, pues no hay fórmulas mágicas. Yo no les voy a enseñar ninguna fórmula mágica porque créanme, me ha tocado escuchar de todo. A los clientes luego les llegan a ofrecer cosas y no existen. O sea, créanme que legalmente no existe. Ahora, es importante también que veamos que cuando hablamos de la planeación fiscal, nos enfocamos casi siempre en el tema fiscal. Entonces, cuando somos contadores, pues sí, quiero meterme a más cursos del tema fiscal y quiero aprender mucho de impuestos y la ley y todo eso. Sí, claro, es importante, pero también quiero que analicemos o nos quede muy claro que la planeación fiscal va a tener 3 ejes igual de importantes, los 3. Estos ejes es el tema financiero, el tema fiscal y el tema legal. Los 3 son igual de importantes. El tema financiero. Cuando ustedes recordarán, o quienes todavía sean muy jóvenes que estén en la carrera, en nuestras primeras clases de finanzas, de administración, ¿qué nos dijeron que era la parte más importante de la empresa? ¿Cuál es la meta de la empresa? Vender mucho, gastar poco y ganar mucho dinero. Para eso se crearon las empresas. Las empresas, ese es su fin último, generar mucho dinero. De eso se levantan todos los días pensando cómo generar más dinero. Entonces, las finanzas son aquella disciplina que me va a ayudar a poder medir cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy gastando, mis márgenes, mi rentabilidad, todos esos datos que me van a ayudar a hacer la empresa más rentable, que eso es lo que buscan todas las empresas, ser más rentable. Entonces, desde el punto de vista financiero, vamos a analizar que las decisiones que tomemos en la empresa, llámense decisiones operativas, fiscales, legales, de las que sean, siempre tienen que atender a una meta, que es generar más dinero para la empresa. De eso se trata esto. No podemos ir en contra de eso. Entonces, es importante pues que nosotros como contadores sí le sabemos también a las finanzas. A lo mejor no mucho, o a lo mejor me enfoqué ya tanto en el tema fiscal que ya no me acuerdo cómo sacar el margen bruto, el margen neto. Pues bueno, si me quiero dedicar al tema de planeación, pues voy a tener que sacar los apuntes de finanzas para recordar todas esas cosas, porque ahorita vamos a platicar que sí es muy importante. Luego viene el tema fiscal, ya lo que ya conocemos, ¿no? La ley del ISR, los ingresos, deducciones, exenciones, todo eso que sabemos, sí, claro, es muy importante, pero no quiere decir que es lo único, es una parte. Y luego tenemos la parte legal, pero ojo, no la parte legal fiscal, porque también nos confundimos. Oye, ya me sé la ley del ISR, el código fiscal, ya le sé la legal fiscal. No, el tema legal es desde el punto de vista de todas las ramas del derecho que no tienen que ver con el fiscal, pero que van a, digamos, a ayudarme a que mi planeación sea mejor. ¿Y a qué me refiero? Derecho laboral, derecho civil, derecho mercantil, propiedad intelectual, todos esos derechos que son no fiscales, pero que me van a ayudar. En el caso, por ejemplo, una empresa de maquillaje, hasta la Ley General de Salud, por temas de permisos de COFEPRIS. Entonces, todo esa englobado el tema legal, no nada más es legal fiscal, es un legal, por así decirlo, más robusto, es un legal de toda la parte que no se ve en el tema fiscal. Ahora, si se fijan ustedes, del lado izquierdo, tenemos finanzas y fiscal. Esas dos ramas, pues ¿a quién le toca verlas? Al contador. El contador sabe de finanzas y el contador sabe de impuestos. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque muchas veces me dicen, oye, ¿me recomiendas estudiar la otra carrera? Si soy contador, ser abogado, y si soy abogado, ser contador. Yo les digo, bueno, dependerá a qué te vas a dedicar. Si quieres dedicarte o te llama la atención el tema de la planeación fiscal, pues sí ayuda, sí te ayuda mucho. Porque del lado izquierdo, de las finanzas y fiscal, nos vamos a ver el tema de los contadores. Porque a un abogado, por ejemplo, no va a saber o no va a saber interpretar una rotación de inventarios, un costeo de mercancía. Ellos no van a saber eso porque eso es tema financiero. Si ustedes también recuerdan, los que ya salieron de la escuela, ¿cuántas materias eran de fiscal realmente en la carrera? ¿10%, 15%? El 85% no era fiscal. Y obviamente nos va a ayudar ahí. Eran finanzas, administración, costos, contabilidad, todo eso. Entonces, realmente no echen en saco roto que nada más debo de saber fiscal. No, debo de saber fiscal, pero también debo saber de finanzas. Y del otro lado tenemos a los abogados, porque el abogado va a saber del tema legal y del tema fiscal. Entonces, también en el caso de los que sean abogados, en la carrera de Derecho llevamos 3 materias de fiscal. Fiscal, procesal, fiscal y administrativo. Y se acabó. De ahí en más no vuelves a ver los números. De hecho, muchos compañeros de Derecho se meten a Derecho porque no quieren saber de números. Entonces, en esa parte es donde estamos fuertes los abogados del otro lado. Entonces, no forzosamente quiere decir que si yo soy contador o soy abogado, no me puedo dedicar al tema de planeación. Claro que me puedo dedicar al tema de planeación. Simplemente deberé saber que a lo mejor voy a estar medio cojo de una pata, porque no le voy a saber bien a uno. Y está bien, no significa
o no estoy buscando decirles que como contadores debo de saber qué es el derecho procesal o las obligaciones. Pues no lo voy a saber y no estoy obligado a saberlo. Así como un contador no está obligado a saber el PEPS y WEPS y costo promedio, ¿no? Está bien, o sea, eso es parte de la magia de nuestra profesión. Entonces, nada más, cuando hagamos nuestra planeación, no nada más nos centremos en el tema fiscal. Obviamente es importante, pero no nada más es el único. Tenemos otros. Y así ahorita, precisamente hablando de profesiones, tenemos a los ingenieros y a los arquitectos. Pudiéramos decir que no es uno mejor que otro. Se dedican a cosas diferentes. Y en el caso de la planeación, también va a suceder algo similar. Porque el arquitecto, ¿qué es? El arquitecto es el profesional que le das una hoja en blanco, le das un terreno y él tiene que sacar lo mejor de ese terreno. Como esté el terreno, chueco, en subida, en bajada, como esté, él tiene que sacar lo mejor de ese terreno y hacer el mejor proyecto que pueda. Pero a él le toca iniciar desde cero, desde una hoja en blanco, y él se va a imaginar si va a estar para allá, para acá, orientado a la derecha o a la izquierda. Y luego ya viene el ingeniero, que el ingeniero es el que va a hacer, digamos, ya real esa estructura o ese proyecto, ese plano que hizo el arquitecto, ya lo lleva a cabo o ya lo pone en la realidad, ¿no? Entonces, en esa parte yo siento, con lo que me he dedicado al tema de planeación, que tenemos mucho en común con ese tipo de dos profesiones. ¿Por qué? Porque como contadores o como abogados, dependiendo del lado que estemos, nos va a tocar ser o arquitectos o ingenieros o los dos. Porque precisamente yo creo que el tema más difícil en la planeación fiscal es el iniciar, es el tener una hoja en blanco y decir, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? ¿Cómo le muevo? Y digo aquí como paréntesis, nosotros tenemos un grupo de estudio, se llama Fiscalistas, donde cada mes o cada 2 meses mandamos un caso precisamente como de planeación fiscal, como una problemática. Y lo mandamos por correo a quienes han comprado un curso con nosotros, no sé, 2,000 personas, y se les manda y se les pide que quien quiera lo puede solucionar y nos manda su solución. Esa solución que nos mandan no es buena ni es mala, es una solución. Y entonces las personas que mandan esa solución, luego tenemos una sesión donde llegamos 10, 15 personas y platicamos de ese caso. Pero es muy importante ese tipo de tareas o ese tipo de trabajos, porque nos damos cuenta de que cuando llegamos 10 o 15 personas sobre el mismo problema, reencontramos 9 o 10 soluciones diferentes. Entonces te das cuenta que no únicamente yo pienso de una manera y es la única que debe ser, ¿no? Entonces a lo mejor mi compañero lo solucionó de otra manera que yo no había visto. Entonces aquí también deben saber ustedes que en temas fiscales no hay soluciones perfectas. Todas las soluciones tienen pros, todas las soluciones tienen contras. Todas. No existe una perfecta que digas, esto es perfecto. No existe. Entonces, precisamente para eso, cuando yo tengo la hoja en blanco, cuando quiero ser ese arquitecto de la estructura, pues es lo más difícil, es el más difícil empezar. Porque luego viene ya el tema del ingeniero, que es cuando ya nos toca implementar esa estructura, ponerla a funcionar. Y ahí es donde entra el otro profesional, el que se va a encargar de llevar a cabo el día a día de la planeación o de la nueva estructuración. Ahora, es muy importante también que ustedes, cada uno de nosotros nos conocemos, mis debilidades, mis fortalezas, y yo debo de saber si soy más arquitecto o soy más ingeniero, o sea, si soy más creativo o soy más cuadrado, ¿verdad? Porque hay unos que no se nos da la creatividad y no se nos da, y está bien, es parte de nuestra formación. Entonces yo nada más debo de saber dónde estoy, y a lo mejor si ponemos a un ingeniero a hacer una casa, pues la va a hacer, a lo mejor no le queda muy bonita, no va a ser óptima, pero la va a hacer. Y lo mismo pasa con los arquitectos al hacerle de ingenieros, pues a lo mejor lo harán, pero no bien. Entonces, yo aquí lo que les recomiendo es que ustedes, en caso que se quieran dedicar a esto, analicen qué perfil tienen. Soy a lo mejor más creativo, sí como que me gusta más el buscar soluciones, o a mí nada más dime cómo es, y a mí me gusta contabilizar, y yo me voy a contabilizar nada más. A mí nada más dame el caminito, y yo soy muy metódico, muy práctico, el tema de compliance lo llevo muy bien. Está bien, cada quien sabremos dónde queremos estar, qué es lo que nos gusta. Entonces no se estresen si es que yo no le sé al tema de la planeación o de hacer la estructura. Pues no hay problema, te toca estar del otro lado y no es que sea mejor o peor, simplemente vas a estar del otro lado. Ahora, en el caso otra vez de la planeación, tenemos 3 palabras muy importantes que como contadores obviamente sabemos la diferencia, pero que a la hora de planear se nos olvida. Y tenemos finanzas, contabilidad e impuestos. Ya decíamos que las finanzas son las que se van a encargar de buscar optimizar los recursos de la empresa. Cómo genero más, cómo gasto menos, dónde invierto mis recursos. De eso se van a encargar las finanzas. Luego la contabilidad va a registrar lo que hicieron las finanzas. La contabilidad no planea, la contabilidad no proyecta. Ustedes no proyectan las ventas del año que entra en la contabilidad diciendo, oye, pues terminé muy pronto, de una vez voy registrando el mes siguiente. No se puede, porque tengo que esperarme hasta que lleguen las facturas. Entonces, pudiéramos decir que la contabilidad es una consecuencia de las finanzas. Y por último, los impuestos. Los impuestos son una
consecuencia de la contabilidad. Los impuestos yo los obtengo de la contabilidad, los ingresos, las deducciones, todo lo saco de la contabilidad. Entonces pudiéramos decir que tenemos un origen o una causa, una consecuencia, que es la contabilidad, y luego una subconsecuencia, que son los impuestos. Entonces, si yo quiero mover la consecuencia, si quiero que los impuestos disminuyan, ¿qué voy a mover? ¿La consecuencia o el origen? El origen. Debo de centrarme yo en el origen, en las finanzas. Yo no me puedo centrar en los impuestos porque los impuestos vienen de algo, no vienen solitos, no son independientes. Entonces, sí me toca muchas veces ver que como yo estoy tan apasionado con los ingresos y las deducciones y los FDIs y todo eso, se me olvida el tema financiero. Entonces me pongo a asesorar o a planear desde los impuestos y eso es un error. ¿Y por qué es un error? Les voy a dar 2 ejemplos muy comunes que espero que aquí nadie los haya cometido, pero que me pasan muy seguido. Cuando yo planeo desde los impuestos, ¿qué tipo de recomendaciones o asesorías doy? Compre más inventario. Esa es la primera. Oiga, pago muchos impuestos, compre más inventario. Ahí con eso lo bajamos. Sí, efectivamente, a lo mejor es una solución a corto plazo el comprar más inventario, porque ciertos regímenes permiten la deducción del inventario. Está muy bien. Sin embargo, si yo no analizo desde el punto de vista financiero, puede ser que esté cometiendo un grave error para la empresa. Y les platico por el caso que nos sucedió una vez, donde un empresario estaba quejándose porque pagaba muchos impuestos, como todos, y decía que no tenía dinero, o sea, que él generaba ganancias, pero no las veía. Entonces, analizando su tema financiero, precisamente no fiscal, financiero, nos dimos cuenta que tenía en el inventario 8 millones de pesos. Y al revisar el costo de ventas, cuánto se gastaba al año de inventario, se gastaba 1 millón. Quiere decir que tenía inventario para 8 años. O sea, señores, si nos llegara una pandemia 3.0 y una invasión zombie, pues a lo mejor necesitamos inventario para 8 años. De ahí en más no tiene ninguna lógica que usted tenga tanto inventario. Es que el contador me dice que si compro inventario no pago impuestos. Pues claro, pero tampoco puede, o sea, ahí donde está, porque vendía pantalón. Ahí en los 8 millones de pantalones que está viendo ahí pude haberse comprado una casa, un coche, irse de vacaciones, pero los tiene ahí atorados. Entonces, ¿qué puede pasar con el inventario? Que se me eche a perder, que me lo robe, que se me humedezca, que se haga obsoleto. Entonces, ¿por qué estaba pasándole eso? Porque estaban asesorándolo desde los impuestos. Efectivamente, pues casi no pagaba impuestos, pero desde el punto de vista financiero no tenía, o sea, la rotación de inventarios, tenía una rotación de inventarios prácticamente nula, cuando se supone que en teoría, en una empresa normal, los inventarios que tenía que tener esa empresa eran 200,000 pesos. Él tenía 8 millones, o sea, tenía 40 veces más inventario. No tenía ninguna lógica. Entonces, sucede esto que cuando yo asesoro desde el tema impositivo, no va bien. ¿Y cuál es la otra también que me ha tocado ver mucho? Cuando asesoro del tema de los impuestos, ¿cómo le hago para bajar los impuestos? Pues gaste más, busque qué más comprar. Y nos llegan empresarios diciendo, oye, ¿qué más gasto? No sé nada, no haga, dijo Maurice Day, no haga gastos pendejos, perdón por lo de gastos, no haga gastos tontos, si no se lo requiere gastar, no lo gaste, simplemente pues ahí dejen. No, es que voy a pagar impuestos, claro, pero también hay que recordar que no un peso que me gaste es un peso que ahorro de impuestos, eso también es falso, porque a veces el empresario cree eso, no, pues si me gasto 100,000 pesos ya me ahorré 100,000 de impuestos, no es la proporción 1 a 1, a lo mucho ahorrar, pagarás 40% yéndome a lo mucho. Pero los otros 60 centavos que perdiste, pues ya los perdiste, eso sí, ya los perdiste. Y además que vas en contra del tema financiero porque dijimos que si la empresa lo que busca es generar más ganancias, ¿cómo que gaste más? Al contrario, busque cómo gastar menos, cómo generar más. Y entonces también llega a suceder que otra vez, planeando desde el tema de los impuestos, no analizamos el efecto que realmente tendría si yo lo analizara desde el punto de vista financiero. Y les pongo otro ejemplo. Ahorita también sucede mucho y los que venden seguros hacen su agosto, ahorita en diciembre, porque venden el mentado seguro hombre clave. Aquí no lo conocemos, ese seguro lo que se supone que hace es que una empresa paga el seguro para que se le asegure a una persona clave de la empresa, al gerente, al director, a quien sea. Y ese seguro tiene la particularidad que es deducible. Pero también te ponen un cierto plazo, pensemos 10 años, se vas a estar pagando seguro por 10 años, 10 años, 10 años, y al final, si la persona no falleció, te regresó el dinero que me pagaste, y más la inflación. Entonces, muchas personas creen que es un gran beneficio que yo voy a estar deduciendo cada año que pago ese seguro, y al final, si no me lo gasté, me lo regresan, fíjate, no perdí dinero. Bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista financiero y con matemáticas muy simples. Vamos a pensar que la empresa le cobran o le van a pagar 100,000 pesos al año durante 10 años
Y si al final de cuentas no se muere la persona, pues al año 10 le van a regresar 1 millón de pesos más de inflación, ¿no? Yo siempre les digo primero ahí al empresario, señor, si usted no sabe qué hacer con 100,000 pesos ahorita, ¿va a saber qué hacer con 1 millón? En 10 años yo creo que no, va a ser 10 veces peor su problema. O sea, desde ahorita enfrente su problema. Y ya cuando analizamos el punto de vista financiero de ese esquema de planeación, lo que nos damos cuenta es que le decimos al empresario, ok, para tomar esta decisión necesitamos que nos diga cuánto es su ROA, su retorno sobre activos o su rendimiento sobre activos. No, pues ¿qué es eso? No tengo idea. Pues porque no tenemos datos financieros en la empresa. Entonces tenemos que primero sacar cuánto es el ROA. El ROA lo que nos dice es que es cuánto saca la empresa de cada peso que tienen activos en la empresa, en el activo circulante o en el no circulante. De cada peso que tengo yo ahí, ¿cuánto saco de rentabilidad? Y pensemos que una empresa así, muy simplona, gane un 20% de ROA. O sea, de cada peso que tiene ahí, pues se gana un 20%. Entonces le decimos al empresario, vamos a hacer dos escenarios. El escenario donde la empresa sí paga ese monto y donde no lo paga y paga los impuestos que a usted tanto le cuesta pagar. En la empresa 1, que sí paga ese mentado seguro, pues sí, en el año 1, esos 100,000 pesos pues los va a ser deducibles, no pagan ningún impuesto, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, ya le quitaste 100,000 pesos de flujo a la empresa, que no sabemos si los va a requerir. Habría que analizar tus cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Luego, esos 100,000 pesos ya no me van a generar ningún peso en la empresa porque ya no los tengo yo, los tiene la aseguradora y ahora ellos son los que lo van a jinetear, no yo. La empresa que no pagó por ese servicio, por ese seguro, tiene sus 100 pesos y dice, voy a pagar el impuesto. Y paga el 30% de ISR y el 10% de PTU, paga un 40%, a dolor del empresario, ¿no? Y le quedan 60 pesos al empresario al final del año. Esos 60 pesos, si ustedes multiplican 60 pesos por 1.20, por 1.20, por 1.20, o sea, por 3 años de la rentabilidad que tiene la empresa, ya me dio 103 pesos. O sea, ya recuperé lo que había pagado en impuestos que se supone que yo me ahorré allá, ¿no? Y del año 4 al año 10, multipliquen otra vez por 1.20 y váyanse así durante 7 años y al final les va a dar 370 pesos. Significa que esos 60 pesos en la empresa como se quedaron, generaron al final 370 pesos al cabo de 10 años. Y la otra persona que ahorró sus 100 pesos, los mandó con la aseguradora y la aseguradora a lo mejor le va a regresar, pensemos que la inflación es muy alta, 150 pesos. ¿Quién ganó? Pues el otro, porque el otro tiene 370 pesos y este otro tiene 150 pesos. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista financiero, pues creo que es muy claro que no convendría comprar ese seguro porque me conviene más dejar el dinero en la empresa, aún y pagando impuestos, genero más ganancia, que es lo que busca la empresa. Entonces, no hagamos soluciones ni suposiciones a la rápida y nada más revisando el tema fiscal. Siempre metamos el tema financiero, véanle que haga sentido financieramente. Si no, no va a servir esto, porque nada más estamos parchando y haciendo cosas que no tienen como una solidez a la larga, ¿no? Entonces, es importantísimo pues que sepamos que las finanzas son la más importante. Ahora bien, ya ahora sí, platicando o habiendo dicho todo eso, ¿cómo se lleva a cabo una correcta planeación? Una planeación, les decía yo al inicio, que tiene que ser integral, tiene que partir de un todo. Entonces, siempre tenemos que partir de un diagnóstico. Es como si yo llegara con el doctor y en cuanto paso a la puerta me dice 2 naproxeno y 2 paracetamol. Si te sientes mal, vienes de nuevo. Espérame, pues no sabes ni qué me duele, ni qué tengo, ni soy alérgico. No me dijiste nada, no me hiciste un diagnóstico. Y a veces me toca escuchar en redes sociales a algunos colegas que así asesoran. Oye, yo tengo una florería, date de alta como reciclo. Fíjate, no sabes si la persona es socia de una empresa, no sabes cuánto vende, o sea, no sabes todo el contexto y ya lo estás asesorando sin tener un diagnóstico. Eso no es correcto. Yo debo de primero hacer ese diagnóstico para luego, ahora sí, poder hacer una planeación. Y ese diagnóstico no nada más es fiscal, legal y financiero, porque yo debo analizar la empresa en su conjunto. Y lo primero problema que nos topamos cuando hacemos el diagnóstico financiero es, oiga, señor empresario, ¿tiene estados financieros? No tiene. Y el contador dice, no, sí tenemos los del anual. No, pues eso no me van a servir. ¿Por qué? Porque llevo una contabilidad nada más fiscal. Que digo, a lo mejor ustedes no saben porque pasa muy pocas veces aquí en México, pero hay empresas que no facturan todo lo que venden. Es muy raro, pero sí pasa que no llegan a facturar todo lo que están vendiendo y por lo tanto las ventas no son reales, ¿no? Las ventas que están poniendo ahí no son reales. O que meten gastos, que tampoco casi no pasa, que meten gastos en la empresa que no son de la empresa. El seguro del coche de la esposa y otro tipo de cosas. Aquí en México no pasa, pero en otros países sí.
Entonces, ese estado financiero, pues claramente que no me sirve de nada, porque me sirve para presentar la anual, pero no me sirve para tomar decisiones. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que el pobre empresario va a ciegas en el tema financiero, porque pues él no sabe cuánto vende, cuánto gana, él agarra 30,000 pesos de la caja cada mes y él piensa que está ganando, pero no tiene una idea. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que pues vamos mal, ¿verdad? Y cuando hacemos ese estado, o ese diagnóstico, financiero, y que le generamos ya unos estados financieros reales al empresario, muchas veces, lamentablemente, nos damos cuenta que la empresa está en quiebra. O sea, tiene más pasivos que activos. Señor, es que mire, ni vendiendo todo alcanza a pagar lo que debe. O sea, empresas que ya están quebradas y no se han dado cuenta porque no llevan un estado financiero. Entonces, es importante pues que conozcamos y que sepamos conocer ese estado financiero, porque de ahí vamos a partir. Y aquí estamos, tomamos una foto hoy y de aquí vamos a ver cómo vamos a ir mejorando. Entonces, analizaremos pues primero el punto de vista financiero, sus índices de rentabilidad, rotación de inventarios, liquidez, solvencia, endeudamiento, todos esos que ustedes ya conocen, los tenemos que analizar. Luego viene ya el diagnóstico fiscal. En el diagnóstico fiscal, ahora sí voy a revisar cuánto vendes, cuánto estás efectiva, qué deduces, qué no deduces, qué pagas, tus FDIs, porque luego también cuando revisamos FDIs, pues nos damos cuenta que ahí el empresario de repente compra cursos de capacitación de 5 millones de pesos y la factura dice curso y la empresa se llama comercializadora de todo y todo es ASB. Dice, pues no, pues no me haga tonto. ¿Verdad? No, pero sí me lo dieron, de veras, ya tengo el contrato. Dice, no, pues no. Entonces, te tienes que revisar y analizar qué tanto problema tiene, porque precisamente en este caso, tuvimos el caso, valga la redundancia, de una empresa que se dedicaba a dar servicios. Su gasto más fuerte era la nómina. Ellos pagaban como 80% de su gasto era nómina. Entonces, ellos le vendían a otras empresas sus servicios y la empresa, según ellos decían, que les pagaban a 30 días. Pero el empresario estaba quejándose porque pagaba mucho IVA y muchos impuestos y a él no le quedaba nada. Entonces, ya analizando, revisando, primero nos dimos cuenta que en el tema fiscal, el tema de la nómina, traía un desorden marca diablo, traía prestaciones que no estaban documentadas, o exenciones que no eran, un problema con la nómina, o sea, literalmente una bomba de tiempo con la nómina. Pero luego en el tema financiero nos dimos cuenta que más bien él tenía o estaba viviendo una mentira, porque sus clientes no le pagaban a 45 días o 30 días como decía él. Ya haciendo la cuenta del índice de rotación de cartera, pues nos dimos cuenta que le pagaban cada 6 meses. Entonces decíamos, es que usted no le va a ajustar la cartera para aguantar a una persona 6 meses cuando se tiene que estar pagando cada mes. Entonces, desde ahí nos pudimos percatar que su problema, sí era un problema fiscal por el desorden que traía la nómina, pero su problema era financiero. Su problema era que sus clientes estaban apalancando de él y él pues no les cobraba o como haya sido, pero entonces el falta de flujo no era porque pagaba IVA. Falta de flujo es porque usted no le cobra a sus clientes, pero ese ya no es problema de nosotros, ¿verdad? Porque a veces sí les va a tocar que les quieran endilgar a ustedes como contadores problemas que no son fiscales. Y entonces hay que saber detectar si el problema es fiscal o el problema es financiero. Entonces, por eso es importante que el diagnóstico tiene que hacerse en estos dos lados, financiero, fiscal y por último legal. El legal, obviamente, a lo mejor dirán, yo es que no soy abogado, ¿cómo va a ser el legal? Pues está muy sencillo. También realmente nosotros como contadores sabemos ciertas obligaciones legales que tienen las empresas, que yo sé que aquí todos sus clientes las tienen, que es tener los libros sociales, el expediente del beneficiario controlador, estar de alta en Fonacot, seguro social, o sea, toda la parte, digamos, de la estructura legal de las empresas. Entonces, tenemos que también revisarles eso, que la mayoría de las empresas pues no tiene libros sociales, no tiene títulos accionarios, no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para, con base en todo eso, poder hacer un diagnóstico integral de la empresa. Decir, mire, financieramente está así, fiscalmente está así, legalmente está así. ¿Qué le recomiendo? Váyase del país. Váyase a un país donde no haya tradición. Entonces, desde ahí vamos a partir para ahora sí irnos al segundo punto, que es la estructuración. Y en esa segunda parte de la estructuración es donde ya nos van a dar, ahora sí les decía yo, la hoja en blanco. Es ya con el diagnóstico que vi, ya me toca hacer ahora sí la planeación y es donde se pone un poquito complejo. Y se pone complejo porque a lo mejor no es hacer las preguntas correctas. Una parte importantísima que debemos de saber es que en esta etapa de la estructuración ya el empresario tiene que entrar en un periodo o en una etapa activa. Él te tiene que decir cuál es la planeación de la empresa, hacia dónde va, qué quiere hacer. Porque los empresarios son muy comodinos y te dicen, lo que usted me diga, contador, usted es el bueno. No, a ver, es que yo sí le digo mañana que abra 10 sucursales, a lo mejor no las quiere abrir, o a lo mejor no tiene el dinero, a lo mejor usted ya se quiere jubilar, no lo sé. Entonces, eso es lo que me va a decir el empresario y lo que me diga va a ser muy válido. Si usted se quiere jubilar, está bien. Si se quiere abrir más sucursales, está bien. Lo que usted quiere está correcto. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál es la cuestión? Que él es el que les tiene que decir. Él les tiene que decir hacia dónde voy y ustedes se van a encargar de hacer el camino para dónde van. Porque no es el mismo camino si una persona ya quiere vender la empresa
otro que la quiere crecer, otro que la quiere heredar a sus hijos, va a ser diferente el camino. Pero para yo tener un norte hacia dónde voy, requiero que el empresario me diga el primero hacia dónde va. Entonces ya una vez que el empresario me dice hacia dónde va, ya me toca a mí ahora sí correr el lápiz. ¿Y de qué dependerá que yo haga una muy buena estructura o una mala estructura? Yo creo que aquí sí va a depender un poquito del tema un tanto subjetivo, del talento. ¿Por qué del talento? Porque, regresando con los arquitectos, si ponemos a dos arquitectos a hacer una casa en el mismo terreno, van a ser casas diferentes. O sea, probablemente las características sean iguales, pero van a ser casas diferentes. Y a lo mejor una va a estar más bonita que la otra, mejor iluminación, mejor distribución, como haya sido. ¿Y de qué depende? Literalmente sí depende del talento de cada uno de ellos. Porque a lo mejor uno pues salió de la escuela y dijo, no, pues yo soy arquitecto y yo con eso lo hago. Y el otro dijo, no, pues me voy a meter a un curso de fachadas, y a un curso de espacios, y a un curso de iluminación. Y entonces esa persona que se capacitó, pues tiene más opciones. Entonces cuando me llega ese terreno en bajada o en subida, yo ya sé qué voy a hacer porque tengo muchas más opciones. Digamos que mi caja de herramientas tiene muchas más herramientas porque yo ya sé qué tipo de fachada le queda. Y la otra persona, pues no le sabe, la otra persona se quedó con una sola cosa y es lo que quiere acomodar a todo el mundo ahí. Y lo mismo nos pasa como contadores. Si yo nada más sé cómo jala el régimen general y el reciclo, o sea, toda la persona que da con un RFC lo voy a querer meter ahí. No, pues como reciclo, usted también cabe aquí, venga. Y si no, pues de alta más reciclos, porque me ha tocado también de que, es que me dijeron que diera alta de reciclo a mí, a mi mamá, a mi esposo y a mi tío y no sé qué. No, es que esa no es la solución. ¿Y por qué se hace esa solución? Pues porque el contador a lo mejor nomás le sabe a los reciclos. Entonces, pues él todo lo ve con cara de reciclo. Y eso no, tampoco es lo correcto. Por eso yo aquí los invito a que ustedes, si tienen la oportunidad, capacítense en todo lo que puedan, en todo aquello que digan, pues esto ni me va a servir, todo les sirve, agapes, coordinados, todo lo que se puedan meter de cursos, créanme que todo funciona, porque aquí a la hora de la estructuración ya echas mano literalmente de todo lo que sabes, de todo lo que ves, y entonces aquí obviamente entre mejor conocimiento tengas o más herramientas tengas, pues harás una mejor planeación. Y también les platico aquí el caso, llegó con nosotros una persona que iban a hacer un desarrollo inmobiliario. Él tenía un terreno, la otra persona tenía el dinero para hacer la construcción y se iban a juntar a hacer el desarrollo. Y pues les recomendaron que hicieran una empresa, que crearan una empresa, uno aportaba el terreno, el otro aportaba la construcción y crearon la empresa, ¿no? Y pues la hicieron, todo muy bien, nada más que llegaron con el notario y les dijo el notario, está aquí está su empresa, todo ya registrado, nada más que usted me debe 7 millones de pesos de ISR, ¿verdad? ¿De qué me está hablando? Pues sí, porque para efectos fiscales, cuando uno aporta un terreno, se entiende que está vendido y por lo tanto hay que pagar el impuesto en ese momento. Entonces, literalmente saliendo de la oficina del notario fue a buscarnos. Oiga, es que me están cobrando 7 millones, ¿yo dónde voy a sacar? Yo no tengo un terreno y cuando lo vende el terreno, que se acabe el desarrollo en 2 o 3 años, pues voy a pagar los 7 millones, pero ahorita no tengo para pagarlos. ¿Y cuál fue el problema ahí? Que la persona que los asesoró, pues a lo mejor no tenía el expertise o no tiene el conocimiento o no había conocido el tema de un fideicomiso. Por ejemplo, un fideicomiso es una herramienta que precisamente como que está hecha así a la medida para ese tipo de proyectos. Y el fideicomiso lo que hubiera hecho es que, a final de cuentas, el impuesto sí se iba a pagar, pero se pagaba en 3 años y no hoy. Pero también del otro lado, a lo mejor yo entiendo al contador que el fideicomiso no cuesta lo mismo que una constitución de una sociedad. Una sociedad cuesta, no sé, 5,000, 10,000 pesos y el fideicomiso 200,000. Entonces, a lo mejor él quiso ahorrarles ese dinero a los empresarios, no lo sé, nunca supe. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Y esa es la parte de la estructuración. Que cuando yo hago una estructuración, no debo de casarme con una idea nada más. Cuando aún y yo sepa hacer varias cosas, debo darle al empresario 2 o 3 opciones, porque les decía yo que no hay opciones perfectas. Todas tienen pros, todas tienen contras. Entonces, bueno, en lo personal, cuando a mí me toca hacer planeaciones, siempre hacemos 2 o 3 y le decimos al empresario, mire, charola A, charola B y charola C. La charola A es esta, tiene estos pros y tiene estos contras. B, pros y contras, C, pros y contras. Todas tienen pros, todas tienen contras. Usted escoja qué pros y qué contras quiere tener encima, ¿verdad? Y que sepa desde el principio y ya que él escoja. Porque si a él le hubieran dicho, opción A, la sociedad. No pagamos casi honorarios con el notario, 10,000 pesos, pero tiene que pagar 7 millones de impuestos, ¿no? Opción B, va a pagar 200,000 con el notario, pero los 7 millones los paga hasta dentro de 3 años. Pues creo que hubiera escogido la opción B, pero a él no le dieron esas opciones, ya estaban ahí con el notario literalmente todo. Entonces yo como recomendación también les invitaría a que cuando les toque hacer estas estructuras, hagámosla 2 o 3 y que el empresario escoja, porque luego también, es que el contador fue el que me dijo, no, yo te di las opciones que había y tú escogiste, porque aquí es muy importante que sí le demos su parte de culpa, por así llamarlo, al empresario, porque ellos también se lavan las manos, no, pues el contador le hizo mal, el contador tiene la culpa, siempre tenemos la culpa de todo, ¿no? Pero no, sí, créanme que en esa parte sí debemos de darles a ellos también
su parte. En el tema que sigue, que es la implementación, aquí ya vamos a entrar, decíamos, con el tema del ingeniero. En el tema de la implementación es lo que ya estructuré, lo que ya diseñé en el aspecto pasado, ahora sí lo voy a implementar. Pero también no queramos soluciones a corto plazo, soluciones rápidas. A veces, como les decía, nos buscan ahorita en estas fechas para que de aquí a diciembre les arreglemos el problema. No se puede. O sea, una estructura bien hecha no se va a poder. Y regreso al tema de los nutriólogos. El nutriólogo no te baja de peso en 2 días. O sea, ya me comí una ensalada, todavía no tengo cuadritos. El nutriólogo no sirve. Pues no, no es así. Debe ser un tiempo, obviamente con unos buenos hábitos, y ir bajando de peso eventualmente. Entonces aquí es lo mismo. No busquemos esas soluciones cortoplacistas. Digo, a menos de que tenga la empresa una cosa muy mal hecha, que corrigiéndola, pues le bajas el impuesto, está bien, pero casi nunca sucede así. Más bien es que a la hora de yo implementar un nuevo régimen o un nuevo tipo de sociedad o un nuevo tipo de pago, pues el impuesto no se va a ver disminuido a la brevedad. Va a llevar un tiempo y entonces eso también se le tiene que explicar al empresario. No, esto no es rápido, esto no es magia, vamos a irnos paso a paso. Y también una parte importante es que las planeaciones no son para siempre. Las planeaciones son muy cíclicas porque nos van cambiando. De hecho, ahorita ya nos cambiaron la ley, nos van a mover la miscelánea. Entonces, esos cambios que se van haciendo, el empresario quiere que le des algo para toda la vida. Y eso no funciona o no existe. A mí me decían, oiga, hágame una planeación a 10 años. Sí, con mucho gusto. Nada más usted asegúreme que en 10 años ni nos cambian la ley y usted vende exactamente lo mismo. O sea, que no tiene ningún problema en los 10 años. Pues obviamente que no se puede, porque en el año 1 a lo mejor dije que iba a vender 5 y vendo 10, o dije que iba a vender 5 y vendo 2. O sea, van a cambiar muchas cosas en el tema de las empresas. Por eso debemos de saber que esa implementación va a ser con un día a día, que no vendamos el yo te la vendo, te la pongo y como por arte de magia bajan los impuestos. No, no funciona así. Tenemos que llevar esa implementación. Y aquí es donde entran también ya, decíamos, el contador ingeniero, que es el que va a estar llevando el día a día de la empresa. Aquellos que les gusta el tema del compliance, aquellos que les gusta el tema del registro, contabilidad y todas esas cosas que tienes que ir llevando día a día. Eso es lo que nos va a tocar ya hacer en la implementación. Pero no existen fórmulas mágicas ni rápidas. Y por último, el tema de la retroalimentación. Como las planeaciones no son eternas y tienen que ir mejorando, y en el tema de las empresas son cíclicas, hay que ir analizando y revisando esas métricas. ¿Por qué? Porque ya tengo mis estados financieros que hice, ya tengo desde dónde partir, ya tengo mis indicadores fiscales, cuánto estoy pagando, y ahora sí, cada mes yo me voy midiendo cuánto estábamos pagando, cuánto pagamos hoy. A lo mejor al principio empezamos a pagar, nos ha tocado a veces hasta pago más. Pues sí, estás pagando más, pero antes usabas esquemas de simulación, estabas comprando cosas sin factura, o sea, estabas haciendo muchas cosas que realmente no existían. O sea, ahorita ya lo que estás pagando es con base en algo que funciona o que existe, ¿no? Cuando menos. Entonces, al principio, a lo mejor, como les digo, ni siquiera voy a bajar el impuesto, pero cuando menos ya sé que el compliance lo tengo bien. O sea, que una auditoría de cumplimiento o una auditoría que me hagan y que me pidan ciertas cosas, pues sí las tengo. Entonces, sepamos pues que no va a ser eterno esa planeación que yo le haga. A lo mejor se tengo que mover a los 3 meses o a los 5 meses o a los 6 meses, porque también dependerá de la empresa. Hay empresas que empiezan a crecer muy rápido y la planeación ya les quedó corta. A lo mejor yo le dije o lo asesoré que se diera de alta como reciclo y le fue muy bien y a los 4 meses acabó los 3,5 millones. Entonces tengo que cambiar estructuralmente todo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, que sepamos que cada vez hay que estarles midiendo, hay que estar revisando y también nunca se olviden del tema legal y el tema financiero. Si bien es importante el tema fiscal, esos otros 2 temas son también por demás importantes. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué aspectos tienen que ustedes considerar a la hora de hacer una planeación? Número 1, no pensar que todo es fiscal. Quítense ese chip, quítense por favor de la cabeza que todo es la ley del ISR, toda la ley. No, créanme que hay muchísimas cosas más. De hecho, ustedes en la empresa, analizan cualquier empresa que tienen, el tema fiscal es una partecita. El tema fiscal es, no sé, un 5%, porque están operaciones, logística, marketing, ventas, fletes, o sea, hay muchísimas cosas, por lo tanto, ahí también bajémonos un poquito de nuestro pedestal. No somos tan importantes. O sea, el tema fiscal no es tan importante. Sí es importante, claro, pero no tanto. O sea, tenemos que ponernos en nuestra justa medida. Entonces, siempre hay que analizar 3 aspectos: financiero, fiscal y legal. Si al financiero soy contador, pero no le sé o no me acuerdo, hay miles, millones de cursos en YouTube donde ustedes quieran, busquen para recordar esas bases de contabilidad. Porque ahorita, pues yo sé que a lo mejor los que se dedican al tema de despacho, pues ya contabilizan, pero nos hacemos muy mañosos, perdón la palabra, con el tema de la contabilizada. Para empezar, con la cuenta de gastos no deducibles. Esa cuenta no existe. Esa cuenta Luca Pacioli se volvería a morir si la ve. Esa cuenta no es una cuenta contable. Es una
cuestión que se nos ocurrió ahí para hacer más fácil el trabajo, pero esa cuenta realmente no existe. Entonces nos vamos haciendo como contadores, no quise decir la palabra, pero como amañados a hacerlo nada más para el efecto fiscal. Y no, créanme que no. O sea, el aspecto financiero es mucho más importante en las empresas, por lo tanto mi contabilidad debe ser una contabilidad financiera, una contabilidad que me permita tomar decisiones, no que me permita pagar los impuestos. Entonces, desde ahí, pues, no se centre nada más en lo fiscal, si bien es muy importante, no es lo único. Fiscal, financiero y legal. Y luego la otra, ¿cómo voy a cobrar este tipo de servicios? Porque yo cobro cierto monto a mi cliente, pero mi cliente quiere que también le haga una planeación fiscal y quiere que también le conteste los mensajes de la Profepa y de Profeco y de todo lo que llega, ¿no? ¿Cómo les voy a cobrar? Bueno, aquí en mi particular punto de vista, desde donde a mí me ha tocado trabajar, hay personas y hay colegas, y con mucho respeto y todo, pero que cobran este tipo de servicios por ahorro fiscal. Lo que yo te ahorre es lo que te voy a cobrar, un porcentaje. Si te ahorro 100 pesos, yo te cobro un 30 pesos. En lo personal a mí no se me hace como lo más óptimo. ¿Por qué? Porque pensaríamos que vamos alineados. Esta persona va a ahorrar mucho, por lo tanto él va a ganar y está bien. Pero creo yo que no, porque nos empezamos a desalinear un poquito. ¿Y por qué les digo esto? Porque a la hora de dar las opciones, hay opciones que van a ser más agresivas y otras menos agresivas. Al final el que va a decidir si es más o menos agresivo es el empresario. Entonces, si yo le estoy cobrando por lo que le ahorro, a mí me interesa que agarre la más agresiva, porque en teoría es la que tiene más ahorro, ¿no? Y probablemente ahora con estas nuevas facultades que tiene el SAT, pues probablemente va a llegar un problema y probablemente vamos a tener que llegar a una auditoría y a un pleito, ¿no? Pero si yo sé que si él escoge la que menos ahorra, pues no me va a pagar casi. Entonces a mí no me conviene eso. Incluso a lo mejor ni le digo esa opción donde ahorra nada más 10 pesos. Mejor no le digo, porque a lo mejor escoge esa opción y yo le digo nada más la de 30. Mire, este es un súper beneficio para que usted me pague esa cantidad, ¿no? Entonces, en lo personal, yo no considero que sea así. Yo considero que esa decisión la debe tomar directamente el contribuyente. Yo únicamente te voy a cobrar por mis servicios, por lo que yo hice. Yo obviamente, claro que estoy buscando cómo pagues los menos impuestos, pero yo no me puedo comprometer a decirte vas a ahorrar. Es como cuando vamos al doctor que tuviéramos una enfermedad terminal. El doctor no va a decir, pues si te quito el cáncer me pagas más. Pues no, él va a hacer todo lo posible por quitarme la enfermedad que tenga. No queda, o sea, creo yo que iba más en la ética del profesional, de que no porque no me estás pagando más, hago más por tu servicio, ¿no? Si yo me comprometí es, digamos, dar lo mejor de mí, dar todo lo que yo tengo para dar y obviamente buscando el ahorro, pero tú escoge al final la decisión que quieras. Si ahorras mucho o poquito, en lo personal a mí, no que no me importe, pero más bien es tu decisión. No que yo esté incitándote o mandándote, ay, mira, esta opción, mejor esta opción, y si hay problema yo te defiendo. Pues creo que ya ahorita en estos tiempos, ya lo vimos con Ricardo Salinas, pues no está tan sencillo. Entonces, digo, cada quien, ¿no? Cada quien sabrá cómo hacerlo, pero yo les digo a título personal, yo en lo personal no lo cobro así por ahorro fiscal, porque siento que no estamos alineados los objetivos del empresario. Obviamente el empresario va a querer pagar más y a lo mejor se siente más confiado con, mira, esta persona, si no ahorra, no me cobra. Pues no, pero a lo mejor tu problema únicamente era un tema de compliance o de cumplimiento, porque muy pocas veces, pero también ha llegado a suceder que hay empresas que ya no hay más para dónde hacerte. Yo siempre digo también que los impuestos son como las uñas. Hay un momento donde ya no se pueden cortar más. O sea, ya llegaste al punto de que hasta ahí se puede y ya no hay más. Ya le buscamos, vimos, pues ya no hay para dónde hacerte a pagar el impuesto. O sea, también no lo veamos como que, híjole, soy un fracasado porque no. No, hay veces que no y sucede muy común con el caso de personas o empresas que tienen mucho margen de utilidad. O sea, margen de utilidad del 80, 90%. Es que pago mucho impuesto. Pues que ganan mucho, hermano. Pues ¿qué hacemos? O sea, gasta tu dinero. O sea, paga el impuesto y gasta el dinero. Y el impuesto que vas a pagar sí te va a doler, pero te duele 3 días, 5 días, entonces te olvida. Entonces, no, porque a veces veo que los contadores nos buscan a veces para asesorías. Es que va a pagar mucho el empresario. Bueno, pues gana mucho. Pues yo digo, aquí está el estado financiero que gana, ¿verdad? Primero que nada hay que ver que sí efectivamente esté ganando. Y si sí gana, pues entonces pues que pague lo que tiene que pagar. Ahora, también es muy común que suceda que está pagando mucho impuesto, pero por su culpa. Porque nos llegó ayer o antier el caso, nos platicaban, donde una empresa estaba pagando. Le decía, oye, pero ¿cuánto es tu resultado? Por decirles un número, 100 pesos. ¿Y cuánto estás pagando de ISR? 105. No, entonces no está mal aquí esto, o sea, no puedes estar pagando más de lo que ganaste, o sea, algo hay algo. Y ya revisando, pues, efectivamente traía muchos gastos no deducibles, o sea, pero una cantidad impresionante. O sea, nomás explicar al empresario que todo ese impuesto porque era de un proveedor que no le dio factura, que le dijo que sí y al final no le dio. Y que el empresario dijo, pues ya, que no me dé factura. Pues nomás dile que él está pagando el impuesto de la otra persona. O sea, que no te eche la culpa a ti o que ya que el gobierno cobra mucho. No, es su culpa. O sea, hay muchas veces que el empresario es por culpa, por omisión, por flojera,
por desconocimiento, por descuido. Entonces también lo importante es identificar por qué está pagando impuestos la persona, ya cuando lleguemos a un punto donde va a tener que pagar. Nada más hay que explicarle por qué está pagando. Y muchas veces sucede también que se paga por debajo de la tasa en teoría real. Pensemos que de manera teórica lo que nos enseñaron en la escuela es que las empresas pagan un 30% de ISR, ¿no? Que esa es su contribución. Entonces muchas veces ya cuando sacas los estados financieros te das cuenta que a lo mejor la empresa realmente desde su utilidad está pagando un 15%, un 18%. Entonces eso es lo que hay que explicar al empresario. Miren, o sea, el número a lo mejor se ve muy abultado. Oye, yo estoy pagando 2 millones. Pues sí, pero su ganancia fue, no sé, de la cantidad que nos dé. Y si se fija, está pagando realmente un 18%, está pagando por debajo del monto que tendría que pagar, ¿no? Entonces sí creo que muchas veces es meramente comunicación con el empresario. Y ya nada más por último, el último comentario o el último recomendación es eso precisamente, que aprendamos a comunicar. Ahorita platicaba con una persona y le decía yo que lo más importante, creo yo, obviamente el tema fiscal y el tema, digamos, técnico, pero sí es muy importante las habilidades blandas, el saber hablar, el saber comunicar, el saber vender. Eso creo que es lo más importante. Y otra vez comercial, tuvimos la semana pasada un podcast donde nos acompañaron, incluso aquí, ponentes que van a estar ahorita, donde nos platicaban su incursión en el mundo ya de tener un despacho independiente, y sí decían que a lo mejor el tema un poquito más difícil era la parte de las ventas, ¿no? El nuevos clientes, cómo llegan los nuevos clientes, cómo abordo a mi primer cliente. Entonces, todo eso no viene a la ley del ISR ni la miscelánea, eso tengo que aprenderlo yo por fuera. Entonces, sí, capacítense, y obviamente este tipo de foros, de congresos ayuda mucho, pero sí también ustedes, de cada curso que vayan de coordinados, de temas fiscales, váyanse a uno de comunicación, a uno de ventas, a uno de marketing, a uno de liderazgo, porque a final de cuentas es lo que nos va a ayudar a hacer todo lo que no vamos a hacer de la parte técnica. Hay veces que yo digo, es que no me gusta salir, yo en lo personal a mí no me gusta salir en la cámara, aquí mis colegas lo hacen de manera perfecta, pero a mí en lo personal no me gusta. Y obviamente estoy luchando con eso, ¿verdad? Busco la manera de cómo sí salir, pero no me siento cómodo. Y está bien, también está bien decir, pues que no es lo mío, y hay que encontrar como que esa identidad de qué es lo que sí te queda y lo que no te queda. También yo sí veo que yo soy contador y que a mí no me gusta andar vendiendo, ni soy de eso, a mí me gusta estar atrás de mi computadora registrando, pues entonces tendré que buscar a lo mejor un socio que sí haga las ventas, ¿verdad? Porque si no, sin ventas mi despacho no va a crecer. Y créanme que pensamos eso, que cuando abrimos un despacho la gente está afuera esperando, ay, ojalá ya abra para ya contratar. No, créanme que no es así, porque hay lamentablemente bastante competencia. Y debo yo estar buscando esa identidad, esa diferenciación que me haga con las demás personas. Entonces, otra vez, analicémonos y veámonos. Sí me gusta, primero, me gusta el tema del emprendimiento, no me gusta, está bien, cada quien si le gusta o no te gusta. Soy bueno comunicando, o puedo aprender, o quiero aprender a comunicar, o no quiero, y también está muy bien. Porque también si a mí no me gusta comunicar y quiero luego aprender a comunicar y veo que no me sale, mejor decir, ¿sabes qué? El tiempo que estoy aquí sí literalmente perdiendo en querer tratar de comunicar, pues mejor lo aprendo de otras cosas técnicas y busco a alguien que sea mi soporte en ese otro lado, ¿no? Porque precisamente, y aquí tenemos el ejemplo más claro de Pedro y Nata, que los socios son para eso, para complementarse. No voy a buscar un socio igual que yo, porque ¿para qué queremos dos iguales? Ya lo tenemos, ya tengo repetido. Busca uno que te complemente, que si yo le sé a las nóminas, él le sabe al IVA, y si yo le sé al ISR, le sabe a las personas físicas. O sea, que sepamos o que seamos complementarios unos de otros. No busques a mi cuate, es que me cae muy bien. No. Busquen a alguien que realmente los complemente. Entonces, sí, yo recomendaría, digo aquí también, Eric y Arturo también se complementan. A mí me gusta más contabilizar, al otro pues le gusta más el tema de la comunicación. Entonces, esa es la parte que yo creo que a quien esté solo, pues que sepa que le va a tocar hacer las dos cosas, ¿no? Quien tenga socios, pues de una vez vamos poniéndonos las tareas, ¿verdad? ¿Qué te toca aquí? ¿Qué me toca a mí? Pero no hagamos lo mismo, porque si hacemos lo mismo, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, yo con eso concluyo. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que estén aquí. Los felicito por estar aquí porque son parte del, no sé, cuando seamos 0.01% de los contadores que a lo mejor no están aquí o que no les interesa capacitarse. Ustedes ya por haber venido aquí creo que ya demuestran que tienen esa hambre de aprender, esa hambre de crecer, y los felicito bastante, ¿no? Y de mi parte pues tienen aquí conmigo un colega, con mucho gusto, quien tenga dudas, preguntas, sabe que cuando me mandan mensajes en redes sociales con mucho gusto los contestamos cuando se puede. A veces sí, hacen preguntas como muy técnicas o muy difíciles, pues que falta mucho contexto, pues entonces, pero en la mayoría de las veces con mucho gusto yo los puedo apoyar obviamente sin ningún costo. La idea es que aprendan, y para mí es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes, porque es lo mucho o poquito que sepamos los que venimos a lo mejor un poquito ya más adelante y que vamos ya de salida, nos ayuda a empujarlos a ustedes para que vean que sí se puede, que a lo mejor a nosotros nos tocó ir abriendo como brecha en este tema de las redes sociales.
Y que pues veamos que pues, a final de cuentas quien está ahí atrás de ese celular pues es una persona humana como yo y que tiene sus mismos problemas como yo y que a lo mejor empezó como yo, a lo mejor no, y está bien, nada más sí que sepan que se puede, o sea que sí echándole ganas, no se me desesperen por favor, porque eso en los jóvenes sucede mucho, que me desespero, que como veo que en el TikTok sale todo muy rápido, no, la vida no es así, créanme que se va a llevar tiempo, pero lo que se tarda, créanme que sí tiene su recompensa, no se desesperen, hagan las cosas bien, no traten de saltarse pasos, todo se tiene que vivir. Ahorita le decía aquí a una persona que estaba platicando con él que al principio nos va a tocar buscar a cualquier cliente, cualquier persona que tenga RFC, para mí es mi cliente, si lleva RFC, alcánzalo y dile que llevas la contabilidad, así está bien, y es parte de él, si es que no te lo puedes brincar. Todos los que estamos aquí, que tenemos despacho, nos tocó el primer cliente que yo sabía que iba a ser un problema, pero dije, sí lo quiero, ahora de hecho, 500 pesos, yo le llevo su contabilidad, y luego al final fue un problemón. Está bien, pero voy aprendiendo. Y esa es la parte que hay quien, digamos que en cabeza ajena puede ver y puede analizar las cosas y qué bueno. Pero muchas personas, como a lo mejor yo, aunque me digan, no toques ahí, y voy y toco. Entonces, no escarmiento en cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo pueden hacer, si pueden, y les digo, insisto, con mucho gusto yo, digo, además del tema técnico, también alguna duda que tengan en el tema, digamos, ya más emprendedor, empresarial, de oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo cobras? ¿Cómo llevas el sistema? O sea, todo ese tipo de cosas, con mucho gusto yo los puedo apoyar. Yo encantado de compartir lo poco, lo mucho que me ha tocado, porque a final de cuentas, cuando nosotros, incluso ahorita les platicaba también que comenzamos, pues nosotros entramos en el tiempo donde no te puedes publicitar porque va en contra del código de ética, ¿verdad? Todavía estábamos en esas eras anteriores. Por lo tanto, ya ahorita las cosas cambiaron, ya es un mundo nuevo, con mucho gusto lo que yo les pueda aportar y que les sirva, ¿verdad? Porque también pues, estoy hablando del 2014, que ya no tiene nada que ver con ahorita, pero con mucho gusto tengan en mí un aliado, yo me pongo a sus órdenes y pues es todo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias, César. Excelente plática. Y no quiero que te me vayas. No. La gente quiere preguntarte cosas. Yo los he visto y por ahí me dijeron, no iba a haber espacio para preguntas. Por supuesto que sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué les parece si me levantan la mano? Por aquí hay la gente de mi staff. Y hay uno. Y levántenla porque van a hacer 4 o 5 preguntitas nada más. Dos. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta principalmente enfocada en esto que mencionabas, que es el tema de las preguntas para hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Y de planeación fiscal. Como contadores tenemos muchas veces esta barrera de que al tratar de hacer una planeación es tan extenso y verlo como un todo que se nos puede escapar por una experiencia, porque en ese momento no lo teníamos contemplado, el tema de la información que tenemos que requerir, que preguntarle al cliente. ¿Tienes algunas preguntas que sean como importantísimas, no pueden faltar, y quizás algunas otras que pudieran ser importantes considerar? Sí, yo creo que una de las partes más importantes, sí, primero es y creo que es casi siempre se omite, es el preguntarle al empresario hacia dónde va, o sea, dónde ve la empresa en 3 años. Hay veces que ni ellos saben, o sea, y ya dices, pues es que usted no sabe cuándo, pues yo qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, sí hay que decirle, a ver, ¿a dónde va? Porque usted, dependiendo a dónde vaya, vamos a ver qué régimen a lo mejor es el que le conviene. Entonces, sí, creo yo que eso lo dejamos en saco roto y al empresario ni lo dejamos hablar y yo le empiezo a buscar ya dónde encuentro eficiencias, pero no es así. O sea, creo yo que sí debemos de partir de usted dónde se ve en 3 años. Primero que nada, esa creo que es la número 1. Y número 2, usted cuánto requiere para vivir. Porque también se nos olvida que el empresario es un humano, que en la mayoría de las empresas aquí en México, ese humano pues tiene gastos, ¿verdad? Tiene que pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, y de repente pues no, luego le decimos que no se puede pagar de la empresa, porque pues puse la empresa para ganar dinero, ¿cómo que no puedo pagar? No se puede pagar usted. Entonces, creo yo que esas dos son de las más recurrentes en no sé el empresario a dónde va. Segundo, no le dejo o no le pregunto cuánto requiere para su gasto personal y también analizar desde el punto de vista financiero si le da ese dinero, porque a veces quieren poner salarios que, oiga, pues que no da la empresa, ¿no? O sea, vea usted sus resultados, ese salario no le da. Pero también es muchas veces que se están haciendo gastos y más que nada en el pago del propio personal del empresario que no se toman en cuenta.
Y número 3, los gastos no deducibles. ¿Por qué? Hay que revisar por qué está gastando no deducible. Digo, ya es un poquito más técnico, pues, pero hay que ver qué gastos tienes ahí, qué gastos puedes corregir y a final de cuentas llegar a hacer esas métricas, porque los números no mienten, o sea, los números son fríos. Entonces, si los números dicen esto, es esto. Entonces, llegar cuánto está pagando de impuestos, está pagando mucho, está pagando poquito, con base en la tasa efectiva, en la tasa de su resultado real. Pero creo que ahí serían los 3 temas. Digo, obviamente así como una lista de preguntas no la tengo, porque sí, ahorita les decía, es un poquito más medio, ahí entra el tema como artesanal, por así decirlo, que dependiendo, obviamente, pues con la experiencia, ¿no? Dependiendo de la práctica, no hay como que un protocolo como los médicos, ¿verdad? Que primero preguntas el peso, o sea, no existe, pues. Yo créanme que sí he querido hacerlo, la verdad nunca lo hago, o sea, no lo hago porque ya empiezo y como que, pues obviamente sí, con la experiencia que ustedes quieren, pues vas viendo qué le preguntas, qué no le preguntas, dónde ves, pero no tengo, o sea, no te puedo decir que existe o que haya así como una métrica, una lista. No existe, pero digo, ahorita que me dices, voy a poner a trabajar en ella con mucho gusto yo se las comparto y pues pregúntales esto, ¿no? Cuando menos, pero sí. No hay nada. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, por las 2 preguntas más. Hola, ¿qué tal? Raúl Cortés, mucho gusto. Mi pregunta es un tanto personal, pero también va relacionado en un aspecto profesional. Soy casado. Pero si la quieres. No, sí. Ya. ¿Cuál fue el momento en donde tú te empezaste a sentir verdaderamente exitoso con lo que estás haciendo? Obviamente, en este momento, pues, sí, muchas veces tiende a decir, ¿sabes qué? Pues yo soy una persona exitosa. ¿Cuál fue el momento clave de tu vida en el cual tú te empezaste a decir, estoy disfrutando completamente? ¿Hubo algún caso en específico, alguna solución que hayas brindado? ¿Cuál ha sido en verdad ese momento para ti? Fíjate que es muy buena pregunta porque precisamente el tema del éxito creo que es muy subjetivo y a veces nada más queremos ver o lo trasladamos al éxito profesional o al éxito incluso económico, ¿no? O incluso hasta el éxito podemos llamarle el ego de cuántos seguidores tienes, ¿no? O sea, creo yo que claramente cada quien tendrá su definición de éxito, su definición de para él que ser exitoso, pero en lo personal, y ayer lo platicaba con Mar, llega un momento en la vida, como si estuviera viejito, donde te das cuenta que a lo mejor ya no quieres no que no quieras trabajar, obviamente te encanta tu trabajo, te gusta lo que hace, pero sabes que el estar recibiendo más casos, el estar recibiendo más contribuyentes, pues genera más estrés, genera más cosas, y a lo mejor tu calidad de vida en las otras áreas, porque al igual que ahorita decíamos que son 3 áreas, pues también tengo mi vida claramente laboral, pero también tengo una vida familiar y vida de amigos y vida de todo. Entonces creo yo que en lo personal para mí, el éxito radica en sí tener esa, digamos, ecuanimidad en las 3, o sea, en las áreas que para ti sean importantes. Si para ti es importante únicamente el trabajo, está bien, o sea, para ti será eso. Pero en lo personal a mí el tema de, digamos, éxito profesional, pues no es que sienta que hay un momento donde diga, ay, soy exitoso. No, simplemente como que pienso yo que es un proceso y que la parte importante o la parte muy sustancial que les diría yo es que más bien que les guste el proceso y no el fin. O sea, el proceso es lo importante, pues, o sea, estás viviendo y debes de tratar de llevar tu vida pues, como si mañana te dijeran, ahorita te vas a morir mañana, dijeras, pues hago exactamente lo mismo en el día porque es mi día perfecto, no es que tenga remordimientos de que, entonces me iría a jugar, pues hazlo, o sea, si tienes el tiempo, tenemos esa gran libertad de estar vivos, de poder hacer pues literalmente lo que queramos, háganlo, no se esperen. Digo, a veces pensamos que la vida va a durar unos 1000 años y créanme que no, o sea, aunque nos duremos 8, 80, 100, 150 con ChatGPT, no sé cuánto se dura, créanme que el proceso es lo importante, no el fin. Entonces, digo, en lo personal, pues claramente que sientes cierto reconocimiento, porque me inviten aquí, claramente estoy muy reconocido y les doy muchas gracias aquí a Pedro y Nata por la invitación, pero no es que diga yo en ese momento ya sentí que la logré. No, o sea, no que no haya llegado y tampoco es que digas que nunca estoy conforme, no, pues también se trata de celebrar esas, digamos, pequeñas victorias, pero que sea una parte del proceso, que no busques como un fin, pues, o sea, que sea parte del proceso y que todos tus días te levantes diciendo qué bonito es mi día, qué padre es mi día y no diciendo, chin, otro día más, ya mero llego a la jubilación. Pues no, que te levantes y si te llega a pasar eso, pues cambia de rumbo. O sea, créanme que no somos una maceta que nos podamos mover. Si no me gusta, pues a lo mejor le voy a batallar en otro lado, pero hago lo que realmente me gusta, lo que realmente me apasiona. Eso, y para ustedes, como consejo, háganlo, porque no busquen que mañana o cuando tenga mi despacho, pues ponlo. O sea, al principal lo difícil es empezar. A veces también me dicen, oiga, si quiero hacer cursos, pues hazlos, todos tenemos que empezar. Es que no le sé, es que no tengo el equipo, porque a veces queremos tener todo perfecto para empezar. No, pues así no vamos a llevar la vida. O sea, uno empieza con lo que tiene. Tengo mi laptop y medio alejar la cámara con esa medida y sin micrófono, con el que tiene la cámara, pero con el que tiene la computadora.
no se esperen a que sea perfecto, porque no va a existir. O sea, quien quiera dar el brinco de despacho a poner su propio despacho, créanme que lo sientes y lo sabes. O sea, porque si no eres un wannabe que dices, pues a lo mejor, ahora sí, en cuanto en enero, ahora sí. Y llega enero y las anuales y febrero y ya se acabó otra vez el año y no quieres. Entonces, más bien ustedes analícense qué es lo que quieren. Y creo yo, salvo su mejor opinión, pero no hay ninguna barrera que no, o sea, de sus barreras van a ser barreras mentales todas. No hay ninguna barrera para no hacer lo que ustedes quieran. Entonces, no piensen en mañana voy a hacer o quiero hacer. Creo que bueno, en lo personal no lo veo así. Más bien para mí es un proceso y el proceso de todos los días levantarme feliz, todos los días diciendo, ay, qué padre que va a hacer esto hoy, qué padre que voy a ir a Guadalajara, qué padre esto, pero que sea del día a día, porque si no, créanme que es muy vacía su vida. O sea, si siempre estoy buscando algo, claro que voy a tener metas a corto y largo plazo, pero que creo yo confíen más en el proceso, porque en el proceso es donde se nos va la vida y al final te das cuenta que pues, nunca llegaste a la meta, nunca disfrutaste el proceso, entonces pues creo yo que no, eso sería muy básico. Perdón, me extendí mucho, disculpe. Espacio para una pregunta. Ay, perdón. Mira, nada más como complemento de la exposición. Quiero preguntarte respecto al lado administrativo, ¿aquí en dónde quedaría? Sé que es todo integral con la empresa, pues sería, por ejemplo, otra parte de área, imagino que del lado de recursos humanos, cosas así. Aquí estaría un poquito más hacia las finanzas, o tú dónde lo consideras este triángulo que más o menos das? Fíjate que muy buena pregunta y para mí hay ciertas áreas donde, bueno, en lo personal yo no me meto, que precisamente es el tema administrativo. Pensaría yo que es una parte medio de control interno y digamos que le pega a veces al tema financiero y al tema fiscal, porque si yo soy el administrativo, yo me encargo de hacer los pagos y para hacer los pagos debo de pedir la factura, o sea, llevar ese control. Pensaría yo que está entre financiero y fiscal, lo vería de ese lado. Pero también a veces el administrativo, como bien comentas, me toca hacer los finiquitos de los trabajadores o me toca responder las auditorías de Profepo, de Profeco, de quien sea. Entonces, creo yo que el tema administrativo yo más bien lo englobaría en un todo, o sea, que fuera parte, pero yo en lo personal no me llevo, cuando hacemos ese tipo de servicios, no me llego a meter hasta ese punto, porque siento que ese punto ya es, como bien comentas, más administrativo, y en lo personal a mí la administración no me gusta y no la entiendo, ¿verdad? Desde el Henry Fayol y todos ellos, a mí nunca me gustaron, no le sé, no le entiendo, recursos humanos también no le sé, entonces yo más bien trato de yo enfocarme en los números, llámense financieros o fiscales, pero más en los números, porque creo que el administrativo es más de procesos y claramente es importante y yo creo que es parte del control interno y sería un tema un tanto de compliance, pero sí enfoca los tres escenarios, pero yo lo vería dentro de los tres, o sea, sí lo vería, pero claramente, y como bien comentas, esto no está escrito en piedra, si por ejemplo tú sabes que yo también quiero analizar el tema el tema administrativo, pues lo meto en ese triángulo, lo hago un cuadrado y a lo mejor otra persona dice que otro tema y a lo mejor lo metemos en un quinto lugar. Esa es la parte bonita de que cada quien, y como les decía, hay muchas soluciones. Si a ti te gusta, o sea, si sabes que a mí me gusta esto, pero también le entiendo al tema administrativo, pues yo voy a dar, como les comentaba, yo me diferencio de esta persona porque él analiza 3, yo analizo 4. Entonces, obviamente, mi análisis va a ser más integral y obviamente, es claro, entre más información tenga, pues mejores soluciones voy a dar. Gracias. No, de nada.